Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tyrell que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy que estamos viviendo toda la penumbra de este fenómeno migratorio que está asfixiando a Sudamérica con la gran migración venezolana producida esencialmente por el intervencionismo norteamericano. Porque si quitamos el intervencionismo norteamericano en Venezuela, podríamos ver que Venezuela tendría la capacidad de salir por sus propios pasos. Pero el intervencionismo es quitar al gobierno de Maduro y advertir a todos los países sudamericanos que si el gobierno de cualquier país sudamericano no está con la línea de Donald Trump, va a correr la misma suerte. Esto es un escarmiento que se está utilizando contra todos los países de Sudamérica y de América Latina. Esa es la verdadera finalidad de lo que está sucediendo en Venezuela y que se traduce en el fenómeno migratorio más doloroso que vive el continente sudamericano, y que no es solamente doloroso para Sudamérica, porque este fenómeno, donde por años Estados Unidos hizo intervencionismo, que pretendiendo apropiarse de países como México, al que le quitó la mitad de su territorio, como Guatemala, al que mató y al que persiguió y al que hostigó y destituyó a través de la CIA, el gobierno de Jacobo Arbenz en 1956, antes del gobierno de la Revolución Cubana de Fidel Castro, donde el Che aprendió lo que es la injerencia norteamericana y la injusticia de la compañía United Fruit Oil denominada Dole, y que era una empresa de ex agentes de la CIA. Pero no solamente que eso, intervino en Nicaragua, impuso el gobierno de la dinastía Somoza que duró décadas, que llegó a tal miseria a Nicaragua que después del terremoto, Anastasio Somoza cogió la sangre del propio pueblo que había donado para los damnificados por el terremoto, para los heridos, para los que estaban en hospital, e hizo una empresa para negociar sangre nicaragüense. A ese punto llegó la miseria humana de ese dictador. Y todos los dictadores centroamericanos impuestos, como Ríos Montt, que se dedicó a matar sin piedad en Guatemala, o Arbenz, y todos los que han gobernado El Salvador con la presencia de la base norteamericana ahí. Y cuando se le dice a los representantes ahora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, ¿qué fue su papel? ¿Cuál fue su papel en El Salvador? Le dicen, bueno, tuvimos que hacer lo necesario para que no entre el comunismo, que era peor. Hoy vemos que Nicaragua, que es el país que sí logró establecer un sistema social más justo, un gobierno diferente como Ortega, que también está asediado junto con Cuba y con Venezuela por Estados Unidos, es el único país que está dentro del denominado Triángulo Norte, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador e incluso México, donde las bandas juveniles y el narcotráfico no se han apropiado del país. En Sudamérica, en cambio, vivimos el drama de la migración venezolana. Nosotros aquí, yo doy atención gratuita a venezolanos aquí en Quito. Y
percibo todo su drama. Ellos, como todos, creemos que el culpable es Maduro, pero todos también somos testigos que este mismo fenómeno de destrucción de gobiernos en el mundo, como lo que pasó en Libia, como lo que pasó en Siria, lo que pasó en Irak, no han conducido a que los países mejoren. Se ha cambiado los gobiernos. En Irak se ha impuesto gobiernos norteamericanos títeres y Irak sigue en guerra y lleva ya 20 años de guerra. Lo mismo es Afganistán. Siria, si no intervienen los rusos, era país del Estado Islámico. Y Libia se ha convertido en el corredor de la miseria de África, que se suicida en el Mediterráneo tratando de llegar a Italia. Inclusive ha sido arrestada una capitana de un barco, una capitana alemana que igual que Wikileaks, que igual que Julian Assange, han tenido valentía y han rescatado seres humanos que podían haber muerto en el Mediterráneo y los ha llevado a la isla de Lampedusa. Todo eso hemos visto, y hemos visto que el intervencionismo norteamericano ha tenido consecuencias fatales en el mundo. Y es, nuevamente, el imperio norteamericano con sus 600 bases el que hace esto. No el Estado norteamericano. Porque vuelvo y repito y señalo nuevamente que el problema más serio de Estados Unidos es que es ahora gobernado por el Pentágono, por el Departamento de Estado, la CIA, la DEA, USAID y CNN. Ellos son los que gobiernan Estados Unidos. Donald Trump es solamente un factor catalizador que les ha dado más poder, que les ha permitido más crecimiento, les ha permitido hacerse de las suyas con ese gran país que es Estados Unidos, el centro de la inteligencia humana, el cerebro del planeta Tierra en ebullición, donde la brillantez, la lucidez se ve en los premios Nobel, en las innovaciones, en la genialidad que tiene y cómo nos ha transformado la vida, porque Estados Unidos nos ha enseñado a vivir la libertad tecnológica, la libertad del avión, la libertad del automóvil, la libertad del internet, de la televisión, la libertad de la radio, la libertad de las carreteras, la libertad de la electricidad. Todo eso nos ha enseñado a vivir. Pero ahora tenemos que tomar conciencia de que hemos sido agredidos y hemos perdido una cosa sustancial gracias a la transición de Lenin Moreno y al golpe certero de Donald Trump. Hemos perdido UNASUR. Ecuador ha perdido. Todavía no se pierde en Sudamérica. Esperamos que pueda renacer. Y por eso nuestro movimiento se afinca a la idea de ser un movimiento pro UNASUR, un movimiento pro Wikileaks. Cuando pedimos pro UNASUR estamos hablando de unidad sudamericana, unidad en la diversidad, con tolerancia a todas las formas de gobierno que se dieron y que permitieron alternativas en este consenso de naciones que tenía su base en Quito. Y esperamos que en el futuro Quito deje de ser la capital del Ecuador y pase a ser la capital de UNASUR, de la Unión de Naciones Sudamericanas, porque la capital del Ecuador tiene que mudarse, y la razón por la que tiene que mudarse y tiene que dividirse los poderes de tal manera que en el eje horizontal
poner el poder legislativo allá donde se hizo la Constitución del 2008, en Manabí, el poder ejecutivo en el centro del país, en Riobamba, el poder legislativo, el poder judicial en la provincia del Napo, el poder de participación y de control social en la provincia de Esmeraldas, y el poder de transparencia, en la provincia de Esmeraldas, y el quinto poder, que es el poder electoral en la provincia de Morona, Santiago o de Zamora, de tal manera que en las demás provincias dividir y distribuir todos los ministerios, de tal manera que Quito solamente se quede con el Ministerio de Relaciones Exteriores y como capital de UNASUR, obligándoles a devolver a los indígenas ese edificio, y en lugar de entregarles ese edificio a ellos, se los entregamos el hospital militar. Tienen un área mucho más grande y ahí pueden hacer lo que quiera de su universidad. Esto es lo que tenemos que hacer. Y este es el movimiento que estamos ahora luchando. Y esto es lo que queremos. Un movimiento que no solamente nos descubra y nos permita ver qué sucedió con los INA Papers. Por eso estamos con Wikileaks, porque Wikileaks hizo la denuncia y queremos saber por qué se tapa ese delito y se le encubre al presidente. Y como movimiento equinoccial queremos proteger la vida en el Ecuador, el país más megadiverso que desde que salió este gobierno volvió a la deforestación, a la pesca indiscriminada, porque ya no hay plata, aunque el gobierno alemán le dé todo lo que quiera para crear guardabosques y todo, ya no hay el plan bosque, ya no hay guardabosques, ya no hay nada, y hay tráfico de madera, y hay destrucción masiva y pesca inescrupulosa. Esto es lo que queremos hacer, crear un movimiento que mantenga y que defienda UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, todos unidos en Sudamérica para poder ser dueños de nuestro destino y no países del patio trasero, sometidos a proveer materias primas y mano de obra barata, impuestas con gobiernos impuestos desde Estados Unidos y obligados a cumplir la voluntad de un presidente y de un país extranjero. Tenemos que luchar y unirnos para esto, para crear la unidad latinoamericana, UNASUR de nuevo. UNASUR tiene que volver a nacer. Tenemos que liberar a Lula en Brasil. Tenemos que darle la oportunidad a Cristina Fernández de volver al poder en Argentina. Tenemos que permitir que Bachelet sea gobierno después de este fatídico Piñeras traidor. Tenemos que acabar con estos gobiernos colombianos en que Uribe es el dueño del país. Tenemos que luchar contra Bolsonaro y permitirle que Lula vuelva a ser el presidente de Brasil. Tenemos que luchar porque se quite en Venezuela ese cerco, ese bloqueo económico, esa guerra mediática de CNN, y se le devuelva a Venezuela lo que es suyo, su riqueza, y que se le ha incautado, para que en el tiempo que señala la Constitución se hagan nuevas elecciones. Y si realmente el pueblo venezolano quiere cambiar, en el día que le toca las elecciones cambie. Nosotros aquí en Ecuador también estamos soportando un gobierno impuesto y lo vamos a tener que soportar en los 690 días que nos restan. Tenemos que aprender a soportarlo y aprender cada día
a reconocer de dónde nacieron los traidores, cómo se hizo, cómo se crió esta cultura de traidores, dónde viven, dónde están los hipócritas, los mentirosos, los leguleyos, cómo podemos eliminar ese foco infeccioso, sacar esa gangrena que hoy día nos ha invadido a los medios de comunicación, se ha apropiado de ellos y nos envían mensajes todos los días para distraernos del verdadero problema. El verdadero problema es que tenemos un presidente que gobierna 2 horas, nadie sabe qué día trabaja y qué día no trabaja, que tiene 4 serranos que están ahí manejando el gobierno: Albornoz, Romo, Juan Sebastián Roldán y Michelena, y ellos son los que deciden nuestra suerte y nuestra muerte. Muchas gracias.